Estimados servidores, queridos hermanos, Dios siempre nos habla a través de su palabra y dice ahora en el Evangelio: las plantas que no haya plantado mi Padre serán arrancadas de raíz. Todo lo malo que pueda existir en el corazón del ser humano no lo ha puesto Dios en ese lugar. Ha sido el Satanás, como dice en otro pasaje bíblico. Ha sido el Satanás quien sembró esa mala semilla, esa cizaña. Y esa cizaña, esas plantas que no haya plantado mi Padre, serán arrancadas de raíz. Nosotros, los cristianos, en principio somos buena semilla, pero aunque seamos buenas plantas, aunque seamos trigo, nos podemos convertir en gente rebelde, en malas plantas, es decir, plantas que no han plantado, que no han sido plantadas por el Padre. Comportamientos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. En aquel tiempo, dice el Evangelio, que Jesús les dijo: escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Y entonces los discípulos le dijeron que los fariseos se habían escandalizado de sus palabras. Y entonces fue que Jesús respondió que ellos eran prácticamente esas plantas, esa cizaña, en otras palabras. Hermanos, con tanta facilidad nosotros también, cuando tenemos ese comportamiento de fariseo, que no queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, podemos convertirnos en gente mala, en gente cizañosa, en gente que no quiere obedecer lo que Dios ha mandado para nuestras vidas. El Señor dice: las plantas que no haya plantado mi Padre serán arrancadas de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían otros ciegos. Y es que el malo, la gente mala, la gente cizañosa, no acepta nunca sus errores y se creen siempre los perfectos. Y por eso Dios dice en su palabra: son ciegos que guían a otros ciegos. ¿Cómo se creen perfectos? Entonces, guían a otras personas. Ciegos que guían a otros ciegos. Y así dice: los dos caerán en un hoyo. Queridos hermanos, podemos decir también que hoy en la fiesta del Santo Cura de Ars, que nosotros los sacerdotes, si no vivimos conforme al querer de Dios, podemos ser esos ciegos. Y a la gente le gusta que el sacerdote sea bueno. Y cuando el sacerdote es bueno, cae mal con medio mundo. Y cuando el sacerdote es light, queda bien con todo mundo. Con la gente mundana, con la gente que le gusta, que es partidaria de esas plantas que no ha sembrado el Padre. El sacerdote guía a su pueblo. Y el sacerdote también, si se descuida, puede convertirse en esa planta mala. Las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Hermanos, pidamos a San Juan María Vianney que nos ayude en este caminar.
porque somos tan frágiles para pecar, somos tan débiles en el camino de la santidad. Con tanta frecuencia uno puede cometer errores, y por el error de un sacerdote, otras personas también cometen más errores, porque dicen, si ni el Padre respeta esta ley de Dios, ¿cómo yo la voy a respetar? Y se aplica correctamente lo que dice en el Evangelio. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otros ciegos, los dos caerán en un hoyo. Son dos ciegos que están a gusto el uno y el otro. ¿Por qué? Porque ambos se comprenden. Y uno guía al otro y le dice, venite por acá, por el camino fácil, por el camino ancho. Pero el Señor dice en su palabra, los dos caerán en un hoyo. Un sacerdote bueno no se va solo al cielo. Un sacerdote malo no se va solo al infierno. Queridos hermanos, pidamos mucho por los sacerdotes. Dicen que el mejor regalo que puede dar Dios a un determinado territorio es un buen sacerdote. Si ustedes tienen un buen sacerdote, va a haber prosperidad espiritual en su territorio, donde ustedes están. En el caso de que sea un mal sacerdote, no habrá prosperidad espiritual. Nos gusta que nos comprendan, pero comprender no nos gusta. Nos gusta que los demás sean santos para que me beneficien, pero que yo sea santo, eso no me gusta, porque eso implica sacrificio. Y esa es como la gran tarea de cada sacerdote, esforzarse por su santidad. Si un sacerdote es bueno en su relación con Dios, si un sacerdote está cada día más cerca de Dios, pues no hace falta tantas palabras, porque el ejemplo hace más que 1000 palabras. Yo quisiera en lo personal ser mejor sacerdote, pero todavía no lo he logrado. Pero con la gracia de Dios y con la oración de ustedes, yo quiero serlo. Quiero ser un buen sacerdote, mejor sacerdote, cada día más que ayer. Pero por eso les pido a todos que siempre oren por mí, para que no vaya para que no vaya a caer en la ceguera, porque si caigo en la ceguera, entonces todos nos vamos a ir a caer en el mismo hoyo. Ese hoyo es el abismo del infierno. Porque lo malo es así efectivo para infectar a los demás, pero lo bueno, ¿cómo cuesta que lo bueno pueda germinar en el corazón de los demás? Por eso, en toda parroquia debe de procurarse siempre esa comunión, el sacerdote orando por sus fieles y sus fieles orando mucho por su pastor. Ningún sacerdote está en la parroquia porque él se ha buscado estar ahí. Es Dios quien le ha puesto allí. Y si Dios le ha puesto allí en esa parroquia, significa que no hay ningún sacerdote a través del cual Dios va a hacer maravillas más que a través de ese sacerdote. Porque cada sacerdote tiene diferentes dones, diferentes carismas. Y el sacerdote va donde se requieren los carismas que Dios ha depositado en ese sacerdote. De manera que el sacerdote no va a buscar ser como aquel otro, sino ser él mismo. Ser ese instrumento de Dios.
buscar aquello que Jesús buscó, iluminar para que todos, principalmente Él, pueda ir en el camino de la santidad, en el camino de la lucha. Hoy le pedimos al santo cura de Ars que nos permita buenos sacerdotes. Un papá que ore por su hijo, es bien difícil que su hijo se pierda. Una mamá que ore por su hijo, es bien difícil que el hijo o la hija se pierda. Me gustó aquella frase de una señora que me dijo que ella se había estado preocupando por mucho tiempo por una hija que era rebelde, una adolescente. Y finalmente quiso entregarle su hija al Señor y le dijo: Señor, más que hija mía, es hija tuya. Así que cuídala tú porque es tu hija, le dice al padre. Entonces dice que desde ese momento su hija cambió. La oración de una mamá por su hija, por su hijo, qué efectiva es. La oración, queridos hermanos, que ustedes hacen por su sacerdote es muy efectiva. Por eso oremos por nuestros pastores. Hay gente que ora para que cambien a su pastor. Y como dicen, nadie es profeta en su tierra. Y cuando empieza el sacerdote en una parroquia, pues en un primer momento, por curiosidad, llegan a la parroquia, pero luego le dan un calificativo y luego ya no llegan. Y se nos olvida muchas veces que tanto el sacerdote como los fieles hay un deber mutuo, y es orar, él por ellos y ellos por el sacerdote, para que juntos caminen, para que juntos logren ir prosperando en su vida de santidad. Así que hoy encomendamos a todos los sacerdotes, y yo en lo personal reconozco que necesito conversión. Mis hermanos sacerdotes creo que también lo reconocen. Si nosotros fuéramos un poco más dóciles a Dios, fuéramos mejores sacerdotes. Pero todavía no lo hemos logrado y por eso necesitamos más oración de parte de ustedes. Así como ustedes no han logrado superar, porque es fácil acusar al sacerdote y decir: esta parroquia está como está porque tenemos un mal sacerdote. Eso es fácil decir. Pero en una parroquia no solamente solo se destaca el trabajo del sacerdote, sino también el trabajo de los laicos. Y qué importante es que el sacerdote esté iluminado por Dios, asistido por Dios, para poder dirigir, para poder organizar en el trabajo en cada parroquia con los laicos. Por eso le pedimos al Señor de manera especial por los sacerdotes, porque si ellos trabajan siendo dóciles al Espíritu Santo, muy pronto la parroquia comienza esa transformación. Si un sacerdote, a veces uno quisiera ser, bueno, es mi experiencia, pero a veces pues yo no logro percibir lo que Dios indica. Entonces son los laicos quienes deben apoyarnos, quienes deben de ayudarnos con su oración, con su sugerencia, para poder alcanzar los mejores frutos de santificación personal y también para los demás. Que María nos ayude para que todos, llenos de luz, de esa luz de la santidad que brilló en Cristo en el Tabor, cuando se transfiguró, que también esa misma luz guíe, ilumine a cada parroquia con sus pastores y sus fieles. Que así sea.